Boca San Lorenzo, el gran clásico de la fecha. El Xeneize llega en alza, pero el Ciclón tiene la historia a su favor. Empezó la era Coudet en River. Chacho tomó el lugar que dejó Marcelo Gallardo y debuta ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Independiente va por otra victoria en casa. El rojo recibe a Unión en el Libertadores de América y busca su segundo triunfo en fila. Racing tiene una difícil parada en Junín. La Academia se enfrenta a Sarmiento, al que solo le ganó una vez como visitante. Hace 14 años el clásico entre Boca y San Lorenzo del torneo inicial 2012 tenía a un joven Leandro Paredes como titular en el Xeneize. Era su cuarto partido desde el arranque en primera y a los 4 minutos, en un ataque de Boca que parecía no prosperar, la pelota iba a ser controlada fuera del área y el actual campeón del mundo sacaba este remate de derecha para marcar su primer gol como profesional. Julio Falcioni era el entrenador del Xeneize y lo miraba desde el palco por la expulsión que había sufrido en el Superclásico, que había salido 2-2 en el Monumental. La ventaja de Boca en el resultado iba a durar solo 3 minutos hasta que Denis Stracualursi iba a aparecer por el sector derecho, lanzaba el centro para que el uruguayo Matías Mirabaje conectara la volea sensacional que iba a igualar el encuentro. Agustín Orión no podía con el bombazo del uruguayo, que solo marcó este gol en 9 partidos jugados con la camiseta del Ciclón. A los 35 se juntaban los pibes de Boca. El pase era de Cristian Herbes, recientemente retirado del fútbol. La conducción de Paul Fernández y una vez más, latigazo de Paredes desde afuera del área para el 2-1. Excelente combinación entre 3 chicos surgidos de las inferiores, que hacían sus primeras armas en primera, y en el arco de San Lorenzo lo sufría un ex Boca, Pablo Migliore. En el segundo tiempo, a los 21, Migliore iba a dar un rebote ante el tiro libre de Santiago Silva y el que aprovechaba era Rolando Schiavi, que jugaba su último torneo como jugador profesional. El flaco estaba habilitado y sería el último de los 27 goles que marcó en el Xeneize. Sería victoria de Boca 3-1 con los primeros 2 goles de Paredes como profesional. Uno de los grandes jugadores que vistió las 2 camisetas fue Alberto Federico Acosta. El santafesino llegó a San Lorenzo en 1988 y al año siguiente hacía este golazo espectacular frente a Boca en la final de la liguilla Prelibertadores. En ese mismo partido, jugado en cancha de Huracán, el Beto iba a convertir otro gol tras el pase de Darío Sivitsky para cerrar la goleada 4-0 del Ciclón, que se clasificaba a la Libertadores de 1990. Acosta jugó 8 veces este clásico en la Bombonera, 6 para San Lorenzo y 2 para Boca. En abril de 1990, jugando para el Ciclón, iba a sacar este impresionante zapatazo para derrotar a Carlos Fernando Navarro Montoya. El partido iba a terminar 1-1. Acosta llegó a Boca a principios de 1993 y a los 2 meses le tocó enfrentar a San Lorenzo en la Bombonera.
El Beto convirtió este gol que no festejaba por respeto al Ciclón y además porque era el descuento en la derrota 4-3. El breve paso del Beto Acosta por Boca quedó marcado por los 6 goles que le hizo a River entre amistosos y oficiales, mientras que en San Lorenzo es el quinto goleador histórico del club con 123 tantos. Nos vamos al 27 de junio de 2021 para ver la última victoria de San Lorenzo frente a Boca en la Bombonera. Sebastián Bataglia y Paolo Montero eran los entrenadores. Época del COVID y Boca no podía contar con 24 jugadores por el aislamiento obligatorio después de jugar en Brasil por la Copa Libertadores. El Geneise estuvo obligado a disputar su segundo partido en 3 días con un equipo repleto de juveniles y el Ciclón se ponía al frente en el resultado con el gol de Gino Peruzzi. Iban 30 minutos de juego. El centro era de Ángel Romero, actual jugador de Boca, y el que no podía cerrar por el otro lado era Frank Fabra. El colombiano, junto a su compatriota Edwin Cardona, eran los dos únicos jugadores del plantel profesional del Geneise que podían jugar porque no habían viajado al partido ante Atlético Mineiro. En el arranque del segundo tiempo, antes del primer minuto, Oscar Romero lanzaba el pase para Julián Palacios, el arquero Agustín Lastra llegaba al cruce y el árbitro Fernando Echenique cobraba penal para San Lorenzo. Un especialista, Néstor Ortigosa, desde los 12 pasos, ponía la pelota en el ángulo. 2-0 para el Ciclón. Uno de los pocos festejos de Paolo Montero que duraría apenas 3 meses como entrenador azulgrana por malos resultados. El enorme esfuerzo de los juveniles de Boca alcanzó para un empate ante Banfield, pero no fue suficiente frente a San Lorenzo, que se impuso 2-0 en una Bombonera sin público. En el historial se impone San Lorenzo con una clara ventaja de 83 victorias contra 77 de Boca. Además hubo 52 empates y un partido se dio por perdido a ambos clubes. Hay un gran plantel y que las cosas van a salir bien. No es fácil jugar acá y no es fácil estar acá. Sé lo que conlleva estar acá en este lugar y hay que ganar campeonato. El ADN de mis equipos, por decirlo de alguna manera, creo que va muy de la mano del gusto del hincha del club, seguramente de tratar de tener un equipo que sea protagonista, que como lo pide la historia de este club, como lo intento hacer siempre, más allá de las herramientas o en el club que pueda llegar a estar trabajando, ¿no? Después trataremos de arrancar este periodo de la mejor manera, de tratar de contagiarnos. No es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club y a todo esto una mención especial, que somos medio a la antigua y bueno, lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y realmente agradecerle acá públicamente sus palabras que me hicieron muy bien. Y bueno, a partir de eso, tener que mirar hacia adelante. Tenemos que construir, tenemos que pensar positivamente y empezar a trabajar. Que tengo mi carácter, no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños, simplemente que lo que creo que hay que descontracturar un poco porque conozco este club y desde la tensión es muy difícil. Es un monstruo esto que si no vamos de la mano y como dije antes, y reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba, ¿no es cierto? Eduardo Codetta hará su debut como entrenador de River frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó y vamos a recordar el duelo entre el Millonario y el Globo de la apertura de 1996. La historia empezaba con este gol de Celso Ayala,
que tenía la enorme complicidad del arquero Marcos Gutiérrez. Iban apenas 6 minutos de juego y el equipo de Ramón Díaz ya estaba arriba en el resultado. En el segundo tiempo, a los 5 minutos, River iba a emplear la ventaja con el pase de Sergio Berti y el remate de Roberto Montserrat desde afuera del área. El Diablo, que venía de ser campeón con San Lorenzo, llevaba 3 partidos con la camiseta del Millonario y en todos había marcado. Que aparece en la imagen con la número 16 es el chileno Marcelo Salas, que ingresaba por Julio Cruz para hacer su debut en River. El matador terminaría jugando 116 partidos para la banda y ganaría 5 títulos. A los 30, tiro de esquina para Huracán, la pelota le caía en el área, Guillermo Rivarola fallaba en el despeje, había una serie de rebotes y Emiliano Romay conseguía el descuento para el Globo. El equipo dirigido por Nelson Chavay se mantenía en partido con el gol del ex Boca para el 1-2. Sin embargo, a los 37 había penal para River y Enzo Francescoli lo transformaba en gol. El 3-1 le devolvía la tranquilidad al Millonario. Huracán peleaba hasta el final y a los 44 el centro de Antonio Barijo y el anticipo de Norberto Fernández para el 2-3. El gol agregaba algo de suspenso a los últimos minutos, pero sería victoria de River 3-2 sobre Huracán en el Ducó. En 182 enfrentamientos, River se impone claramente con 88 triunfos contra 41 de Huracán y 53 igualdades. Por el Apertura 2001, Independiente recibía al Unión dirigido por Leonardo Madelón, que tenía sus primeros partidos en Primera División. Actualmente, casi 15 años después, está en su cuarto ciclo al mando del Tatengue. A los 6 minutos, Ariel Montenegro aprovechaba el mal despeje con los puños de Nereo Fernández para marcar el 1-0 para el rojo. El equipo de Enzo Trocero estaba en el 6º puesto del torneo, pero muy lejos, a 14 puntos del líder Racing. La reacción de Unión llegaría a los 32. Emanuel Ruiz rompía por el medio para meterse en el área y asistía a Nicolás Frutos para el 1-1. Este era el tercer gol como profesional del delantero, que luego jugaría en San Lorenzo, en Gimnasia Grima La Plata y llegaría a Independiente en 2004. El resto de su carrera sería en Anderlecht, en Bélgica. En el segundo tiempo, a los 8, Andrés San Martín lanzaba al centro, Fernando Ortiz ganaba de cabeza y aparecía Suya Ruiz para el 2-1 del Tatengue. El ex Boca, que estaba a préstamo en Unión desde AEK Atenas, era la figura del partido con gol y asistencia. Sin embargo, en el final, en el tercer minuto de adición, Diego Forlán le daba el empate agónico a Independiente. Este fue el último gol del uruguayo en la cancha del rojo, que en ese momento era aún la doble visera. Con este gol de Cachabacha, Independiente y Unión igualaban 2-2 y repartían puntos en Avellaneda en el Apertura 2001. Este es el historial general: 30 victorias para el rojo, 12 para el Tatengue y 31 empates. Racing visitó 6 veces a Sarmiento en Junín en Primera División y apenas ganó una vez. Fue en 2017 con Diego Coca como entrenador. Fernando Quirós dirigía al verde.
A los 10 minutos del segundo tiempo, Lautaro Martínez abría el resultado con este remate que se metía contra el palo izquierdo de Julio Charini. Este era el cuarto gol en primera. La Academia estaba sexto en el torneo y quería recortar la diferencia de 10 puntos que mantenía con el líder Boca. A los 23 minutos, Gustavo Bou escapaba de la marca y jugaba con Marcos Acuña, el centro atrás. Y otra vez aparecía el Toro Martínez para convertir el primer doblete de su carrera profesional. 3 veces logró marcar más de un gol en un partido con la camiseta de Racing. En las otras 2 ocasiones fue un hat-trick. Uno ante Huracán por el torneo y otro ante Cruzeiro por la Libertadores de 2018. Sarmiento no se daba por vencido a pesar del 0-2 y a los 41 Marcos Aspiña conseguía el descuento con este gol desde afuera del área. El remate tomaba por sorpresa a Agustín Orión, que no llegaba a esa pelota. Más allá del descuento, Racing ganó 2-1 en su único triunfo en Junín. En toda la historia, Racing y Sarmiento disputaron 17 partidos con 3 victorias del Verde, 9 de la Academia y 5 igualdades. Hace 12 años, en febrero de 2014, Estudiantes recibía a Lanús en La Plata y Mauricio Pellegrino, el actual DT del Granate, estaba del otro lado como director técnico del Pincha. A los 10 minutos, el conjunto platense armaba una gran jugada colectiva. Leonardo Jara jugaba una pared con Juan Sebastián Verón y Guido Carrillo convertía el primer gol del partido. Paolo Gol llegaba al cruce, pero el delantero definía desde el piso para vencer a Agustín Marquesín. Más allá del 1-0, Estudiantes tendría malas noticias a los 29 minutos con la expulsión de Jonathan Silva. El árbitro Jorge Baliño le sacaba la segunda tarjeta amarilla y el lateral izquierdo recibía la roja después de la falta sobre Carlos Araujo. En el final del primer tiempo, el árbitro había adicionado 4 minutos y ya se jugaba el quinto. Jerónimo Rulli tenía 2 intervenciones fantásticas ante Diego González, pero en el tercer intento Santiago Silva conseguía el empate para Lanús. En el banco del Granate lo festejaban los mellizos Barros Queloto, que se iban más tranquilos al entretiempo. Del otro lado, Pellegrino se mostraba muy molesto por el tiempo de adición y Baliño lo iba a expulsar por la queja. En el segundo tiempo, a los 18, el Pincha iba a tener un penal a favor. Guido Carrillo se paraba ante Marquesín, el delantero convertía desde los 12 pasos y ponía el 2-1 para Estudiantes. Este era el segundo doblete como profesional de Carrillo y sería finalmente victoria del León ante el Granate en La Plata. Estudiantes está arriba en el historial ante el Lanús, 59 triunfos para el Pincha, 42 del Granate y 47 igualdades. Es momento de ver a los juveniles más destacados en el comienzo de este torneo de apertura y empezamos con Tobías Andrada. El volante de 19 años de gran rendimiento le dio el triunfo a Vélez en la primera fecha ante Instituto.
Rosario Central tiene a sus principales defensores centrales lesionados, pero Ignacio Obando, de 18 años, se mostró muy firme y aportó este gol ante Aldo Civi en Mar del Plata, como para no extrañarlos. Dylan Aquino, con 20 años, ya tiene un gol memorable en el Maracaná para ganar la Recopa Sudamericana, pero antes había convertido para el empate de Lanús ante Talleres en la cuarta fecha. Iker Sufiaurre, de 20 años, tuvo su oportunidad en Boca ante la larga lista de delanteros lesionados y más allá de la derrota ante Vélez, marcó este golazo, el primero como profesional. El delantero cordobés Gabriel Abeldaño, de 20 años, se ganó el puesto en Atlético Tucumán y el gol llegó en la sexta fecha ante Instituto. En la despedida de Marcelo Gallardo en cancha de River, Joaquín Freitas marcó su primer gol en primera con 19 años. Lautaro Gutiérrez fue fundamental para Belgrano en las primeras fechas. En el debut, el delantero de 20 años convirtió este golazo para la victoria ante Rosario Central 2-1 en Arroyito. Y en la segunda fecha marcó el gol del empate frente a Tigre en el Gigante de Alberdi. Fabricio Pérez se convirtió en una fija en el 11 inicial de Estudiantes de La Plata y convirtió en la igualdad 1-1 ante Independiente en la primera fecha. El delantero sanjuanino, de 20 años, disputó todos los partidos y también marcó este golazo en la victoria 2-0 ante Newell's en Rosario. Valentín Dávila tuvo su partido soñado en el Mario Alberto Kempes el día de San Valentín. El delantero de 19 años de Talleres hizo 2 goles en el triunfo. 2-1 frente a Gimnasia de Mendoza por la quinta fecha. El primero, una volea fantástica. El segundo, con este derechazo de media distancia. Si hablamos de golazos, ¿qué decir de los que hizo Nicolás Barros Queloto para Gimnasia y Esgrima de La Plata? Primero este gol olímpico ante Racing en la primera fecha del torneo. Y en la tercera ante Aldo Civi desde un ángulo muy cerrado en el mismo arco. Marcó este tiro libre. Impresionante pegada del mediocampista de 19 años. Banfield también tiene su delantero juvenil goleador y se llama Tiziano Perrota. Con 19 años convirtió sus primeros 2 goles como profesional en el triunfo 3-0 ante Newell's por la sexta fecha. Mide 1,80 m y demostró una buena capacidad en el juego aéreo con 2 goles de cabeza. Además, aportó una asistencia frente a River. En la octava fecha llegaron los goles de los 2 más jóvenes. Uno fue Lucas Raffaeli, delantero de 17 años para Instituto, en la derrota 2-1 ante Unión. El otro jugador de 17 años que tuvo su estreno goleador fue Tayel Peralta y lo hizo por duplicado. En el primero demostró potencia para aguantar la marca y castigó desde la puerta del área. En el segundo, el enganche y el remate para colocar la pelota pegada al palo en la resonante victoria del Globo 3-1 ante Belgrano. Estas son las posiciones. En la zona A, Vélez lidera con 18 puntos, Estudiantes tiene 15, Unión 14, Independiente Platense 13, Boca, Defensa y Justicia y San Lorenzo tienen 12 unidades.
Mientras tanto, en la zona B, el líder es Independiente Rivadavia con 17 unidades. Tigre y Belgrano tienen 15, Rosario Central 14, Huracán 12, Racing, River y Gimnasia y Esgrima La Plata tienen 11 unidades. La 10ª fecha comienza el martes con 4 partidos, entre ellos Independiente Unión y Sarmiento Racing. El miércoles se destaca el clásico entre Boca y San Lorenzo en la Bombonera. El jueves 5 partidos con Huracán, River, y el viernes cierran Estudiantes y Lanús en La Plata. Se viene un gran clásico en la Bombonera, el debut de Coudet en River, y nos metemos en la segunda mitad de esta apasionante primera fase del torneo Apertura. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos pronto. Hasta la próxima.